Ahí está. Semana 9. Y el tema es epistemología. Ahí está. Veamos su etimología. Viene de dos términos griegos. Episteme, primero, que significa ciencia, ¿no? El otro término es logos, que significa estudio, teoría, tratado. Y por eso el significado de epistemología es teoría de la ciencia. ¿Ya? Ese es el significado. La epistemología, como disciplina filosófica, reflexiona. La epistemología no hace ciencia, sino reflexiona sobre la ciencia. Hace una reflexión sobre ciencia. Reflexiona sobre lo que hacen los científicos, sobre sus teorías, sobre sus leyes, sobre sus métodos, ya. Sobre eso reflexiona la epistemología. Y el científico, el que está acá, él es el que hace ciencia. Él es el que descubre. Él es el que plantea teorías. Él es el que puede plantear un método. Ya. Y el filósofo es el que reflexiona. Por eso, la epistemología es una disciplina filosófica que estudia la fundamentación de la ciencia. ¿En qué se fundamenta la ciencia? Estudia también la estructura de la ciencia. La estructura de la ciencia. Y acá vemos su clasificación, sus funciones. También estudia las teorías científicas. Acá cuando se dice teorías científicas, lo que hace la epistemología es, es reflexionar sobre cuál es el criterio para establecer si una teoría es considerada científica. Y ese criterio lo van a plantear epistemólogos. ¿Ya? Este va a ser un tema que se va a ver la siguiente clase. Los criterios son el criterio de verificación, el otro es el de falsación, el otro es mediante revoluciones científicas, otros que dicen que no hay criterio en la filosofía, cada científico va a poner su propio criterio, ya. El otro también sobre el método. La epistemología reflexiona cuál es el método que tiene que utilizar la ciencia. ¿Hay un único método o cada científico plantea su propio método? Acá en la epistemología, la mayoría de filósofos, de los epistemólogos, señala que hay un método, dice que es usado en toda la ciencia. En cambio, muy pocos filósofos plantean que en la ciencia cada científico plantea sus propios métodos, que no siempre se guían en función de un solo método, sino de varios. Plantea, o sea que siempre van a estar modificando algo, un método.
¿no? Y también es la validez del conocimiento científico. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones para validar un conocimiento científico? Ahí está ese punto. Veamos ahora la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es ciencia. A ver, ahí tenemos un átomo, su estructura. Ahí tenemos el universo. Ahí tenemos el hombre. En esta imagen vemos cómo el hombre ha ido evolucionando. Ya, entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de estos tres. Algunos casos son estos. O sea, la ciencia tiene que ver con la estructura del átomo, la ciencia tiene que ver con el universo, qué tanto conocemos del universo, ¿no? También tiene que ver con el hombre, nosotros, nuestra evolución. ¿Ya? Por eso cuando hablamos de ciencia, hablamos de un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. O sea, por ejemplo acá, en esta imagen, esos conocimientos sobre esto que tenemos son ordenados sistemáticamente, ¿no? Son conocimientos coherentes, son conocimientos consistentes, ¿no? Coherentes y consistentes. Y de esos conocimientos, dice, se puede deducir principios y leyes generales. En base a lo que se obtiene, se deduce principios y leyes generales. Por eso esos principios y leyes generales explican algo sobre lo que sucede en el universo. No son principios y leyes aisladas, no son principios y leyes como los plantearía Descartes, que Descartes decía que de nuestras ideas, de acá, de nuestro pensamiento, podemos deducir ciertas ideas. La ciencia dice, de ese conjunto de conocimientos deducimos algo. Y además ese conjunto de conocimientos tiene un carácter falible. Cuando habla de falible, acá se refiere que la ciencia, cuando empieza a tener conocimientos de algo, ya, siempre los desarrolla, pero la ciencia se equivoca también. La ciencia no tiene la verdad absoluta. Ya, no hay la verdad absoluta. La ciencia se equivoca en sus razonamientos. Pero así como la ciencia se equivoca, jóvenes, la ciencia lo corrige rápidamente, hace correcciones, por eso que es perfectible. Perfectible, dice, me equivoqué frente a estos resultados y así que vamos a corregirlo. Ya, eso hace la ciencia. Ya. Ahora, esos conocimientos es una forma de ver y comprender el mundo. Por ejemplo, sobre el hombre. La ciencia puede comprender, oye, nosotros hemos pasado por una evolución.
Y en esa evolución, miren hasta dónde hemos llegado acerca del universo. ¿El universo siempre ha tenido esa forma? ¿O ha partido desde un punto, de un principio? Ya, entonces también acá la ciencia también tiene una forma de comprender el universo. De ahí tiene sus propuestas. Una forma de comprender el universo es a través del Big Bang. Ahora, la ciencia busca resultados medibles a través de pruebas y análisis. O sea, esos conocimientos son producto de pruebas y análisis, no son conocimientos especulativos, propiamente especulativos, no, ¿ya? No son conocimientos como los elabora la filosofía, ¿ya? En ese ámbito, no, nada de especular, ¿ya? Porque son basados en pruebas y análisis, ¿ya? Y acá está basado en lo que ocurre en la realidad, ¿ya? En lo que ocurre en la realidad, ¿no? Por eso que son objetivos. No entran las opiniones, las creencias, nada de eso entra acá, ¿no? Acá están las pruebas, análisis. Esos conocimientos se pueden verificar a través de experimentos. Y a través de esos experimentos se pueden validar esos conocimientos o se pueden refutar esos conocimientos, ya. Miren, pero todo es mediante pruebas, experimentos, se valida o refuta esos conocimientos. En el ámbito de la filosofía, las ideas se van a validar o refutar solamente con argumentos. Argumentos, esa capacidad de que uno pueda convencer al otro, plantear tus ideas ya. Pero la ciencia no, la ciencia tiene que experimentar, comprobar. Ya. Ahí está, este punto. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Vamos a ver el conocimiento científico. ¿Qué cosa es el conocimiento científico? Para hablar de conocimiento científico, hay que partir primero de una investigación. Entonces, ¿por qué una investigación? Porque recuerden que el conocimiento, esos conocimientos, tienen que ser validados a través de experimentos. Y la forma de validar es a través de una investigación. Una investigación. ¿Ya? Entonces, dependiendo del área que uno va a investigar, ¿ya? Ahí es la forma de su validación. En la investigación científica vas a utilizar un método, secuencia de pasos, ¿ya? Procedimientos. No es utilizar cualquier método, no. ¿Ya? Si sigues ese método, el resultado de ese método es lo que se llama conocimiento científico. Y por eso se dice que el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del método científico, ¿no? Mediante la aplicación del método científico, ¿no? Esos métodos científicos eh, son pasos a seguir a la hora de investigar, ¿ya? ¿Y por qué pasos a seguir? Si quieres que sea un conocimiento científico, tienes que seguir esos pasos, esos procedimientos. Si no, va
cualquier cosa, menos conocimiento científico. Ahora, este conocimiento científico tiene características. Tiene características. Vamos a ver sus características. La primera característica es que el conocimiento científico es objetivo. Cuando se refiere a objetivo, objetivo es tú observar, describir algo, pero tal como sucede en la realidad. ¿Ya? Y cuando tú describes, observas un fenómeno, ¿ya? Un fenómeno que se da en la naturaleza, ¿ya? Tus valoraciones, tus creencias, tus subjetividades no tienen por qué interferir, son dejados de lado. ¿Ya? ¿Ya? Por eso es que es objetivo. ¿Ya? En cambio, si tú no utilizas un método científico, esos conocimientos pueden estar cargados de subjetividad, porque no utilizas un método científico. La otra característica es metódico. Acá cuando es metódico, como les dije, es seguir un procedimiento. Sigue reglas y pasos. Una pregunta, una respuesta, y hay que comprobar eso. Luego tenemos racional acá. Esos conjuntos de conocimientos están basados en argumentos, en enunciados, en conceptos, en conjeturas, pero sobre la realidad. ¿Ya? Por eso es que tienen que ser coherentes, consistentes. No sacar ideas así nomás de acá, de acá, de acá, sino también esas ideas tienen que tener una relación con la realidad. La otra característica es fundamentado. Acá decimos fundamentado porque esos conocimientos tienen que pasar por una prueba. Y la prueba implica, pues, realizar experimentos. Hay que comprobar. Se sostienen pruebas y demostraciones. Se tiene que demostrar eso. Eso es lo que tiene que pasar. Se tiene que demostrar. ¿No? La filosofía solamente se queda en el plano racional. La filosofía no tiene que realizar experimentos, porque son ideas. La filosofía trata sobre ideas. Pero la ciencia, cuando estudia la realidad. Y esos conocimientos de la realidad, sobre la realidad, se tienen que comprobar. ¿Verdad? Lo que es fundamentado. El otro punto es, la otra característica es que el conocimiento científico es regional. Acá cuando se refiere a regional, se está refiriendo a que estos conocimientos científicos jóvenes no son, si se puede decir, no tienen ese carácter de universal como plantea la filosofía. No tienen nada de eso. ¿Ya? Más bien, el conocimiento científico es un conocimiento puntual. ¿Ya? Puntual en el sentido que solamente realiza estudios sobre determinadas áreas.
determinadas áreas. No toda la realidad, sino son determinadas áreas. ¿Ya? Entonces, por eso, miren, estudia una parte o área de la realidad. Una área de la realidad puede ser en el ámbito de la física o en el ámbito de la economía, de la economía. Otro es en el ámbito del comportamiento de las personas, de las acciones que realizan las personas. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que son áreas, no lo hace de una manera universal. ¿Ya? Ahí está. Capturen, si desean. Vamos a ver ahora el siguiente punto. Ya hemos visto ciencia, ya hemos visto conocimiento científico y ahora vamos a ver la clasificación de la ciencia. ¿No? Vamos a ver ese aspecto. Cuando se habla de clasificación de la ciencia, se habla desde dos puntos de vista. Primero, según su objeto de estudio y luego su función. Veamos primero su objeto de estudio. Y acá tenemos dos. Primero, las ciencias, las llamadas ciencias formales. Estas ciencias formales, se dice formales porque el objeto de estudio son entes ideales, son constructos. O sea, no es algo que está en la realidad, no. ¿Ya? Son construcciones del hombre. Y una de esas es el número. Por eso las ciencias formales como objeto de estudio tienen objetos abstractos. Objetos abstractos. Y el objeto abstracto, el número. ¿Y por qué se dice el número? Porque el número es algo que tenemos acá en nuestra mente, jóvenes. Porque en la realidad nunca vamos a encontrar números. No es lo mismo que ver qué cosa, animales, hombres, pero ahora hablar de números, signos, símbolos, que son construcciones del hombre. Por eso son objetos abstractos. Y estas ciencias formales son dos por excelencia, la matemática y la lógica. Esas son las dos ciencias formales, matemática y lógica. Por eso en la matemática, muchachos, tenemos axiomas, postulados,
teoremas. Y esos axiomas, postulados, teoremas, son verdades. Y en la ciencia formal siempre va a haber deducción, siempre hay deducción. De esos teoremas, postulados, axiomas, se deduce. ¿No? Y en la lógica, bueno, en la lógica tenemos principios lógicos, esos principios de la deducción natural como el modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético puro, adicción, ya, entonces miren, ya. La otra clasificación según el objeto de estudio es las ciencias fácticas. Hablar de ciencias fácticas, es referirnos a que el objeto de estudio de las ciencias fácticas ya no son objetos abstractos, sino la realidad misma. Es la realidad misma. ¿Ya? Y por eso tenemos, en la realidad suceden hechos, sucesos y fenómenos. Por eso la ciencia fáctica estudia, tiene como objeto de estudio hechos naturales, fenómenos naturales o fenómenos sociales. Porque lo natural y lo social se da en la realidad, en la realidad. Y vamos a ver las ciencias naturales. Las ciencias naturales van a estudiar todos aquellos fenómenos naturales, hechos naturales que se dan, ¿no? Por ejemplo, un hecho natural puede ser el clima, ¿no? Otro hecho natural es lo que está sucediendo, lo que sucede en el espacio, en el universo, ¿no? Y las ciencias naturales, por excelencia, son tres. Tenemos a la física y a la biología. Ahí están las tres este, ciencias naturales por excelencia. No quiere decir que sean las únicas, sino que hay más, ¿no? Pero estas se les llama las ciencias básicas. Podemos hablar de qué cosa, la zoología, la botánica, la geografía, ya, miren. El otro, la otra ciencia fáctica son las ciencias sociales. Y las ciencias sociales van a estudiar la realidad, pero ahora vamos a incluir al hombre como un actor, como un protagonista activo. En las ciencias naturales, no. Es el hombre está ahí como alguna realidad. Pero en las ciencias sociales es el hombre que está en actividad. Y por eso acá se estudian hechos, fenómenos sociales, por ejemplo, la sociología, que trata de estudiar sobre cómo es el hombre se comporta en una sociedad, en una comunidad, las relaciones que se dan en la comunidad, ¿no? La economía, la economía también otro elemento importante, ¿no? Acá la economía trata de ver las situaciones cuando hay crisis, ¿no?
Por ejemplo, el año pasado, en el 2013, la economía peruana estaba en una situación de recesión. Teníamos un PBI negativo, negativo, y tener un PBI negativo significa que la economía se ha contraído en vez de avanzar, se ha contraído, se ha reducido. Un año malo. La economía que se contrae implica que hay menos demanda y menos empleo. Y eso implica que la pobreza ha aumentado. Y justo en ese año, en el 2013, la pobreza aumentó. Ahora los resultados han cambiado. El gobierno se jacta de decir que vamos a tener un PBI del 3%. Miren, solamente de 3% se habla. De 3%. Ya. Pero ya implica que la economía esté creciendo. Y cuando la economía crece, jóvenes, eh, ese crecimiento manifiesta que hay empleo. El empleo va a generar, jóvenes, consumo, consumo, y el empleo, al generar consumo, la empresa produce más. Pero para producir más, la empresa tiene que contratar mano de obra. Entonces el empleo aumenta. Ya, entonces miren cómo la economía trata de explicar algo en la cual el hombre también está metido. Ya. Luego tenemos la antropología cuando estudia al hombre mismo, cuál es su esencia, su naturaleza. La psicología que trata de explicar las acciones que realizan los hombres. ¿Ya? Estas son algunas de las llamadas ciencias sociales. ¿Ya? Este según el objeto de estudio. Ahora vamos a hablar según su función. Y cuando hablamos de según su función, vamos a ver las llamadas ciencias puras. Entonces, ¿qué es una ciencia pura? ¿Ya? Se dice ciencias puras aquellas que desarrollan conocimientos, desarrollan conocimientos. Algunos le llaman ciencias básicas, ¿ya? Algunos le llaman ciencias básicas. Recuerden que estas ciencias puras, como desarrollan el conocimiento, desarrollan conocimientos, esos conocimientos son sobre la realidad. ¿Ya? Con esos conocimientos, recuerden que la ciencia quiere comprender el mundo, el universo. ¿Ya? Entonces, miren, por eso ahí está. Buscan obtener, acá, perdón, buscan obtener conocimientos para predecir, expli- para describir, explicar y predecir. Esos conocimientos se dan en forma de teorías. En forma de teorías. ¿No? Y por eso acá las ciencias puras, la física, la química y la biología. La química y la biología. Ahí están las ciencias puras. Ahora,
La matemática es considerada una ciencia pura. La matemática desarrolla teorías. Ahí desarrolla. En la lógica también se desarrolla teorías. Ya. Entonces, ¿podemos decir que la matemática es una ciencia pura? No. Recuerden que la física y la química desarrollan conocimientos para poder comprender, explicar y predecir la realidad. Pero en la matemática parte de objetos abstractos, de números. Y con esos objetos abstractos, números, entonces, por sí solo la matemática nos puede ayudar a comprender la realidad por sí solo, ¿no? Entonces, por eso algunos dicen que más bien la física, la química, todas estas que están acá, se valen de la matemática para poder hacer sus explicaciones, ¿no? Entonces, miren, ahora veamos la otra, ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas, jóvenes, desarrolla conocimientos, no. La ciencia aplicada, como su nombre lo dice, usan los descubrimientos científicos que se dan en las ciencias puras. Acá la física, la química, la biología y otras más hacen descubrimientos científicos. Y la ciencia utiliza eso. ¿Para qué lo utiliza? Para resolver problemas, porque acá la ciencia aplicada es más bien ese descubrimiento, qué beneficio puede generar en la sociedad. ¿Ya? Por eso, esos conocimientos científicos, la ciencia aplicada los convierte en tecnologías. En otras palabras, la ciencia aplicada desarrolla tecnologías. ¿Y acá cuáles son? La medicina, la ingeniería, la arquitectura, la contabilidad, farmacia, ya. Esas son las ciencias aplicadas. Ya. Ahí está la clasificación. Capturen, a ver. Ya. Ya hemos visto entonces conocimientos, hemos visto ciencia, conocimientos científicos, clasificación de la ciencia. Mañana, me han dicho que mañana tienen ustedes un examen. ¿Mañana es su segundo examen? Sí, profe. Ya. ¿Y tienen algunas dudas antes de continuar? ¿Alguna duda sobre los temas que hemos avanzado? ¿Hasta qué semana entra?
su examen. ¿Hasta qué temas? ¿Hasta qué semana? ¿Hasta la 8, la 9, hasta la 9? O sea que hasta esta semana. Ya. Ahora, muchachos, ¿tienen algunas dudas, algunas preguntas, algo sobre temas que hemos visto hasta la semana 9 para ir, para desarrollar, para explicarles, como mañana es su examen, como un reforzamiento, algo así, para verlo al final, para avanzar esto y verlos al final? ¿No? Ahora veamos funciones, a ver, mientras van viendo ustedes qué temas quieren que yo le retome. Veamos funciones de la ciencia. Cuando se habla de las funciones de la ciencia, se refiere a que esos conocimientos que la ciencia lo obtiene, ese conjunto de conocimientos, eh, primero sirven para describir. Uno puede describir con esos conocimientos. Con esos conocimientos yo puedo describir algo. ¿Ya? ¿Cómo así? En esta imagen que está acá, miren, hay un astrónomo con su telescopio, está observando. Miren el universo, observa. Cuando está observando, de repente ve algo, recoge la información. O sea, la descripción es recoger información. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Cuándo se produce? ¿Cuánto dura? O acá, miren, en el laboratorio, viendo un virus, ¿no? Entonces, viendo un virus. La otra característica, perdón, la otra función es explicación. En la explicación, lo que hace la ciencia es saber las causas, el cómo o el por qué de un fenómeno. ¿Por qué se produce? Para poder explicar un fenómeno o un hecho que se da en la realidad, en el universo, la ciencia tiene que valerse de leyes y teorías. Por ejemplo, acá, miren en esta imagen. En esta imagen tenemos un agujero negro. El agujero negro, jóvenes, tiene una fuerza gravitatoria, dice, enorme. Esa fuerza gravitatoria es capaz de atrapar hasta la luz. La luz no se escapa de ese agujero negro. Dice acá, la materia está comprimida, mire, todo lo absorbe, el agujero negro lo absorbe todo. Hasta puede absorber todo un sistema solar. Los científicos dicen que el centro de la Vía Láctea es un agujero negro. Por eso estos agujeros negros son fenómenos astrofísicos. Y estos agujeros negros, jóvenes, tienen un rol principal en la comprensión del universo.
La ciencia todavía no tiene conocimientos así profundos sobre el agujero negro. Tiene algunos conocimientos, pero le falta más, conocer más sobre los agujeros negros. ¿Ya? ¿Cómo se forma un agujero negro? Ya, se forma porque una estrella joven colapsa en su tiempo de vida. Ya, miren, miren acá cómo poco a poco está consumiendo a otro. Veamos el otro punto, que es la predicción. ¿Qué cosa hace la ciencia? Predecir sucesos, eventos, lo que va a suceder, ¿ya? ¿Dónde y en qué condiciones y con qué características se van a presentar eso? Para predecir la ciencia se vale de teorías y leyes, ¿no? Por ejemplo, veamos acá. Miren, los científicos han establecido que el Sol tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida del Sol más o menos son 10.000 millones de años. 10.000 millones de años. Y el Sol ya lleva 5.000 millones de años. Y les falta otros 5.000 millones de años. Ya, o sea, falta bastante. Ya. Pero cuando el Sol se está acercando a su ciclo, se está acercando a su ciclo, los científicos, miren, han deducido que el Sol va a aumentar de tamaño. Va a aumentar de tamaño. Imagínense que el Sol aumente de tamaño, se convierte en una gigante roja. Mire, aumentar de tamaño implica que los planetas que están cerca del Sol van a verse perjudicados. La Tierra, jóvenes. Cuando el Sol tenga este tamaño, toda forma de vida en la Tierra va a desaparecer. ¿Mm? Entonces, miren, ese tamaño. Nosotros, ya, entonces, miren, vamos a desaparecer. Pero para eso ya, pues, muchachos, los científicos ya están buscando un sistema solar que tenga las mismas condiciones que nuestro sistema. Ya han encontrado este sistema Alpha Centauri, que está a unos años luz. Miren, falta 5.000 millones de años. De repente puede ser para esa época ya. Los científicos dicen que ya hemos abandonado la Tierra para irnos a otro lugar. Pero cuando el Sol va a crecer, miren, luego de crecer un tamaño considerable, el Sol se reduce. Ahora se convierte en una enana blanca. Y ahí nomás queda. Y cuando se convierte en una enana blanca, ya la parte final de este Sol es que se convierte en un agujero negro. Ya. Entonces miren lo que hace la ciencia. La ciencia predice eso. ¿Ya? Acá no hay nada al azar. Para predecir ha utilizado teorías y leyes científicas. El otro es aplicación. Aplicación tiene que ver con esos conocimientos, en qué se pueden utilizar, en qué se pueden beneficiar. Ya, ya tenemos el beneficio, jóvenes, de Internet. Ahora en Internet, jóvenes, para que uno pueda acceder a algo, siempre uno utiliza una contraseña. Ya, de repente para tu computadora o a tu celular, ya, uno utiliza una contraseña, pone su password,
¿ya? Pero hay una predicción que está diciendo que las contraseñas más adelante ya van a ser inútiles, ya no van a servir. Pero uno, ¿cómo va a poder entrar a su computadora, a su celular? Ahora dice, todo va a ser, dice, a través de la vista. Vas a tener que escanear tu ojo o a través de la voz, a través de la voz. Que eso ya lo vemos de repente en algunas instituciones ya más avanzadas o películas salen ya. Eso de acá a unos cuantos años va a ser algo normal. ¿No? Entonces, miren, y ahí está la aplicación, pues, en beneficio de la humanidad. A ver, capturen esto. Ahora veamos el método científico. El método científico son procedimientos o pasos que se dan a la hora de investigar. A la hora de investigar ocurren estos procedimientos. ¿Y cómo se empieza? Se empieza con plantear una pregunta. ¿Qué cosa vas a investigar? ¿En qué área? ¿En la física? ¿En la química? ¿Biología? ¿La antropología? ¿La arqueología? ¿Ya? ¿En qué área? Siempre formula una pregunta. Y esa pregunta tiene que ser delimitada. No va a ser una pregunta muy general. Cuando uno investiga, tiene que ser algo puntual, algo específico. ¿Ya? Esa es la forma. Tu pregunta puede ser, ¿qué ocasionó la extinción de los dinosaurios? Ya, eso es lo que plantearon algunos científicos. Querían saber por qué los dinosaurios se extinguieron. ¿Por qué se extinguieron? Ya. Y ahí está la pregunta, ¿qué ocasionó la extinción de los dinosaurios? Una vez que formules tu pregunta, ahora plantea una hipótesis. Y plantear una hipótesis es dar una respuesta provisional, provisional a la investigación. No definitiva, sino provisional. ¿Y por qué tiene que ser provisional? Porque tienes que comprobar. Por eso es provisional. Plantear una posible respuesta. Frente a la pregunta, ¿qué ocasionó la extinción de los dinosaurios? Tu respuesta, tu hipótesis es el impacto de un meteorito o asteroide. Esa es la hipótesis. Una vez que plantea la hipótesis, la contrastación. La contrastación es someter a prueba las hipótesis. Someter a prueba las hipótesis. Y acá, cuando se somete a prueba las hipótesis es si ha sido, si la causante de la extinción de los dinosaurios se debe a un meteorito o asteroide, entonces tiene que haber pruebas rastros de ese asteroide o meteorito. Los científicos van a plantear algo, dice, que en
En los asteroides hay un metal raro, en los meteoritos asteroides, y ese metal raro es el iridio. Entonces, por eso los científicos se van a poner a encontrar rastros de iridio. Ellos dicen, si encontramos iridio, entonces decimos, ahí está, vamos a comprobar nuestra hipótesis, porque el iridio viene de un asteroide o un meteorito. ¿Ya? Los científicos lograron encontrar iridio, iridio, ese mineral raro, dice, en diversas zonas del mundo, ¿ya? Y acá los científicos no lograron encontrar el lugar del impacto. ¿Ya? Cuando encontraron el iridio, lo que hacen los científicos es hacer, jóvenes, una data. En esa data es el tiempo, encontrar el tiempo. Cuando hicieron la data de esos rastros de iridio, los científicos eh, van a establecer que ese iridio tiene 65 millones de años. ¿Ya? Entonces, por eso ahí empiezan a deducir los científicos hace 65 millones de años atrás, un meteorito asteroide chocó con la Tierra y ocasionó la extinción de los dinosaurios. Pero los científicos no sabían el lugar, en dónde. Para suerte de estos científicos, otros científicos estaban tomando foto a la Tierra, fotos satelitales a la Tierra. Y cuando pasaban por México, por el Golfo de Yucatán, los científicos observan que hay como una mancha en el fondo del cráter en Yucatán. Y eso les va a intrigar a los científicos. Oye, ¿qué cosa es eso? Van e investigan y realmente era un cráter bien extenso. Hacen la data y cuando hacen la data, los científicos van a establecer que tiene 65 millones de años. Y además van a encontrar rastros de iridio. Iridio. Entonces, con eso los científicos ya dicen, este fue el impacto del meteorito. Entonces, miren, por eso esa es la manera como se hace una investigación científica. Por eso, esta teoría sobre que la extinción de los dinosaurios fue producto de una fue producto del impacto de un meteorito, ya, la mayoría de los científicos lo aceptan. Es la teoría más aceptada. Hay otras teorías que algunos científicos eh, lo aceptan, pero tiene, si se puede decir, aceptación en muy pocos, que es que lo que ocasionó la extinción de los dinosaurios fue volcanes, supervolcanes. Dice, en la antigüedad había supervolcanes. Había un volcán bien grande que estaba perdón, en la India, pero no en la India en la posición que está ahora, sino ya
En otra, recuerden que India es una isla que choca y ya. Ahí había un supervolcán. Y ese volcán cuando explotó, jóvenes, va a cubrir la Tierra. Y se va a quedar un efecto de efecto invernadero. Y eso va a generar que la luz no se dé y los dinosaurios con eso van a morir. Por culpa de un volcán, es que este supervolcán, al erupcionar, va a provocar que otros volcanes también erupcionen. Entonces, miren, ya. Pero acá hay una coincidencia que el iridio, los científicos dicen que el iridio está en la Tierra, está en el centro de la Tierra, en el centro de la Tierra. Y cuando el volcán erupcionó, expulsó iridio. ¿Ya? Entonces, miren, ya. Estos son los tres pasos básicos. Hasta acá es suficiente. Esto de análisis de datos solamente es para comparar el resultado con la teoría. ¿Y por qué se compara? Para que no se dé esa situación de contradicción. O sea, esto que está acá, por ejemplo, eso de la extinción de los dinosaurios, eso no tiene por qué contradecir algo que tenga que ver con la evolución de la Tierra. No tiene por qué contradecir, más bien tiene que afirmar algo de la evolución. Jenner, esto de Jenner ya lo vimos, de Semmelweis. Acá en Semmelweis. Semmelweis, muchachos, fue un médico húngaro que fue a trabajar al hospital de Viena. Estamos hablando siglo XIX, la primera década del siglo XIX. Eh, Trabaja en el hospital de Viena y va a hacerse cargo del hospital de, si se puede decir, de donde están las mujeres después de dar a luz, van a una sala de reposo, ya. Él va a estar a cargo de una sala, porque en el hospital de Viena había dos salas, dos divisiones. A él le dan la primera división. ¿Ya? Semmelweis, cuando se hace cargo de esa división, él ya va a observar algo que ocurre en esa sala. Y lo que ocurre en esa sala es que la incidencia de muerte posparto, o sea, perdón, la incidencia de muerte de mujeres que dan a luz por la llamada fiebre puerperal es mayor que la sala 2. Ahora, la sala 1 y la sala 2 están en el mismo hospital. Están cerca, juntas. Esas dos están juntas las dos salas. ¿Ya? Y a Zimmerman le causa extrañeza que dos salas juntas, juntísimas, uno al otro, en una sala, la incidencia de muerte por la llamada fiebre del posparto sea mayor que en la otra sala que está a su costado, dice.
Esta fiebre del posparto se da por contagio entre las mujeres. Ya, pero si están juntas, ya, mueren. Pero la sala 2 también está al costado, también debe morir en ese mismo porcentaje. ¿Y por qué no se da? Porque es menor. ¿Qué es lo que sucede? Ya, eso le intriga a Semmelweis. Entonces Semmelweis somete a prueba. Dice, ¿cómo? Él dice, a ver, su, su problema va a ser ¿a qué se debe que la incidencia de muerte en la sala 1 sea mayor que en la sala 2? Ya. Ahora plantea hipótesis. Y vamos a ver, la primera hipótesis que plantea Semmelweis es influencias epidémicas. Él decía que en un hospital, muchachos, hay que ver el contexto. Los hospitales, jóvenes, a los hospitales iban gente del pueblo, si se puede decir. La gente que tenía dinero en esos tiempos no iba a los hospitales. Ellos se curaban en sus propias casas. O cuando eran ya situaciones críticas, sí, en el hospital, pero generalmente en sus casas. ¿Ya? Pero el pueblo iba a los hospitales. Daban a luz ahí las mujeres en los hospitales. Y Semmelweis decía que observa que las mujeres de la sala 1 viven en algunos sectores de Viena, en una Viena, si se puede decir, una Viena de bajos recursos, una parte de la ciudad de bajos recursos. Y en esa zona de Viena había una epidemia. Inclusive Semmelweis decía que esas mujeres son mujeres que ofrecen el servicio, el trabajo más antiguo, ¿no? Que se dedican a la prostitución, ¿ya? Y de ahí de alguna manera se contagian, dan a luz o se contagian y cuando van al hospital ya van con con este epidemia y al dar a luz, como se debilitan, es que mueren. Ya. Esa fue su hipótesis. Ya. Ahora, las hipótesis hay que someter a la prueba. Cuando se me somete a prueba la hipótesis, él va a darse cuenta que también en la sala 2 hay mujeres que viven en esa misma zona de las mujeres que están en la sala 1. Si esas mujeres también son de esa misma zona, también tienen que haberse contagiado de esa epidemia. Y si se han contagiado, al dar a luz se debilitan y mueren. Deberían morir, pero no es así. Entonces Semmelweis dice, las influencias epidémicas no es la hipótesis. No tiene nada que ver eso. Luego Semmelweis plantea el hacinamiento. Hacinamiento. Semmelweis va a decir que en la sala 1 hay más mujeres que en la sala 2. Y al estar lleno en la sala 1, las mujeres están cercas y por eso se contagian de la llamada fiebre del posparto. Y por eso la incidencia de muerte es mayor que en la sala 1 que en la sala 2. Ya. Entonces, esa es su hipótesis. Esa hipótesis la tiene que someter a prueba. Y cuando la somete a prueba, se me observa que en la sala 2 la, el hacinamiento es mayor que en la sala 1. O sea que en la sala 2 hay más mujeres que en la sala 1. Si el hacinamiento es causante del contagio, ¿por qué en la sala 2 la incidencia de muerte no es mayor? Entonces Semmelweis se equivoca y dice,
el hacinamiento no es la causa. ¿Y por qué iban más mujeres a la sala 2? Porque ya las mujeres se habían enterado de que si vas a la sala 1 hay una probabilidad mayor de que puedas morir. Por eso las mujeres no iban a la sala 1, sino se iban a la sala 2. Luego plantea otra hipótesis. La hipótesis son los inexpertos estudiantes de medicina. Se observa que en la sala 1 van estudiantes, practicantes, van practicantes. Entonces Semmelweis deduce que al ser practicantes no tienen muchos conocimientos y por eso son ellos los que de alguna manera generan que se dé una mayor influencia de muerte en la sala 1, porque son inexpertos estudiantes de medicina. Ya. Lo somete a prueba. Y cuando lo somete a prueba, Semmelweis observa que en la sala, en la sala 2, no hay estudiantes. Ya, miren, no hay estudiantes. Hay comadronas. Comadronas. Una comadrona o una parturienta ayuda a las mujeres a dar luz. Y las comadronas, bueno, tienen práctica, pero no tienen la teoría, si podemos decir. No tienen teoría. El estudiante no tiene práctica, pero tiene teoría, tiene conocimientos. Entonces se me deduce que no son los estudiantes los que han generado el contagio. O sea, miren, tercera hipótesis rechazada, ¿no? Que lo somete a prueba. Se me va ya, miren, se le acaban las hipótesis y la cuarta hipótesis va a ser una hipótesis que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y Semmelweis va a decir que el causante de la incidencia de muerte en la sala 1 es el paso nocturno del sacerdote con su campanita. ¿Cómo es eso? Semmelweis había observado que en las noches un cura pasa por la sala 1. Pasa porque hay una puerta que lo conduce a otra zona y el cura busca una, una vía rápida para llegar a ese lugar y esa vía rápida es pasar por la sala 1. Pero el cura cuando pasaba por la sala 1, entraba por una puerta, salía por otra, no lo hacía en silencio, todavía de noche. Lo hacía tocando su campanita. Tocaba su campanita. Y al tocar su campanita, las mujeres, cuando escuchaban de noche, se sugestionaban. Porque un cura cuando va a un hospital, el cura va a dar la extremaunción, las últimas palabras. Sobre todo va a las personas ya que están momentos antes de morir, ahí va el cura. Y las mujeres, al ver que el cura tocaba su campanita, se sugestionaban y, y esa sugestión ocasionaba que muera. Ya, eso fue lo que estableció Semmelweis. Entonces, ¿qué hace Semmelweis? Semmelweis lo que hace es somete a prueba eso. Y cuando somete a prueba, le va a decir al cura que si quiere seguir pasando por la sala 1, lo haga en silencio, sin tocar la campanita. El cura accedió a regañadientas. Pasaba por la sala 1, pero ya no tocaba la campana. Lo hacía en silencio. ¿Qué sucedió? La incidencia de muerte aumentó. Aumentó. Entonces, iba aumentando, no bajaba. Entonces, Semmelweis dijo, el cura no es el culpable.
Miren, ya van 4 hipótesis que han sido rechazadas. ¿Ya? Y siempre hay una casualidad, hay un hecho fortuito en la cual a veces que un científico llega al resultado. Y ese hecho fortuito fue que la muerte de un colega, de un amigo de Semmelweis. Este colega muere cuando está realizando una autopsia con los estudiantes a un cadáver. O sea, médico y estudiante practican en el cuerpo de un cadáver, ya ahí están practicando, ya. Y cuando están practicando, el médico se hace un corte con el bisturí, y que ese corte le va a generar la muerte, no, porque es el cadáver de un cuerpo, es un cuerpo en descomposición y en el cuerpo hay materia cadavérica. Esa materia cadavérica va a entrar en contacto con la sangre, con la herida que el médico se hizo en su mano. El médico no se lavó bien, se fue a su casa, en su casa le dio fiebre y al siguiente día murió. Ya, eso le va a generar intriga a Semmelweis. Y dice, oye, ha muerto por una herida, ¿no? Y cuando Semmelweis está pensando sobre eso, observa algo que no se había percatado desde el inicio, que al costado de la sala 1 había o está la morgue, y que los estudiantes antes de entrar a la sala 1 junto con los profesores entraban a la morgue, hacían sus prácticas, no se lavaban bien, en la mano llevaban toda la materia cadavérica, iban a la sala 1, atendían a las mujeres para que den a luz y ahí las contagiaban. Entonces Semmelweis sometió prueba eso. Si la materia cadavérica es la causante y esa materia cadavérica está en las manos, entonces él dice, hay que lavarse bien la mano con una solución de cal clorurada. Médicos y estudiantes aceptaron a regañadientas. No, no, ellos decían, no, ¿cómo es posible eso? No, aceptaron. ¿Qué sucedió? Que la incidencia de muerte disminuyó. Fue menor que en la sala 2. O sea, por eso, gracias a Semmelweis, muchachos, los hospitales, estamos hablando del siglo XIX, la primera mitad, no eran lugares limpios como uno piensa. Los hospitales eran lugares sucios. Y con Semmelweis cambia todo eso. O sea, siempre hay que lavarnos bien antes de atender a los pacientes, curarlos antes, lavar bien. ¿Ya? Entonces, y lo curioso es que a Semmelweis de ese hospital lo botan por celos de los otros médicos, no le reconocen su aporte estando vivo. Cuando muere, después de un tiempo, ya reconocen el aporte de Semmelweis. O sea, vivo no reconocen su aporte, ya muerto. Ahí estamos. Ahora veamos lo que es teoría y ley científica. Una ley científica, muchachos, miren, una ley científica explica y predice fenómenos que ocurren en la realidad, fenómenos naturales o fenómenos sociales. Y estos fenómenos son recurrentes, o sea, no es porque se dé una sola vez, una ley científica no explica un fenómeno que se dio una sola vez, no, sino que estos fenómenos son recurrentes, siempre se repiten, por eso la ley científica tiene ese carácter. Dice, describen relaciones constantes entre hechos, entre fenómenos naturales
o hechos sociales o propiedad de las cosas, dices, ¿ya? Y estos fenómenos son recurrentes. Y una ley científica es una hipótesis confirmada, o sea, ha sido comprobada por la experiencia y la observación. Y las hipótesis siempre se dan mediante una ecuación matemática. Perdón, la ley científica siempre se presenta mediante una fórmula matemática. Toda ley científica, muchachos, que ustedes conozcan, fórmula matemática. Ya, esos fenómenos, como le dije, no solamente ocurren acá, esos fenómenos también ocurren en otro lugar del mundo, en otra realidad, por eso es que son universales, porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento. ¿Cuáles son? La ley de la gravitación universal de Newton, la ley de la termodinámica, las tres leyes del movimiento, la ley de rendimientos decrecientes. Todas estas son fórmulas matemáticas. Estas son algunas leyes. Miren, acá está la fórmula matemática de la ley de la gravitación. Dice, la ley es una ley que describe la gravitación como una fuerza responsable de la caída de los cuerpos y el movimiento de los cuerpos celestes. Explica. Pero esta ley no explica por qué los cuerpos caen ni por qué existe la gravedad. No. Sino, miren eso, que describe, pero no por qué cae ni por qué existe la gravedad. Ya, ese es otro. ¿Ya? Ya, por eso hablamos de ley científica. Teoría. Ahora veamos una teoría científica. Una teoría científica también explica y predice, pero ahora miren, son proposiciones generales. Una ley científica es un fenómeno en particular, que ese fenómeno particular es recurrente, pero una teoría científica, jóvenes, proposiciones generales sobre los fenómenos hechos entidades de la realidad. Ahora explica la realidad. Una teoría científica quiere explicar algo de la realidad. Por eso, su explicación es sistemática y más compleja. Y una teoría científica no tiene por qué presentarse mediante fórmulas matemáticas. No necesita una teoría científica ser una fórmula matemática. ¿Y por qué? Porque una teoría científica utiliza leyes científicas. Si una teoría está utilizando una ley científica, ya no es necesario que las proposiciones de la teoría sean mediante fórmulas. No, lo utilizo de la ley. Ya, con eso es importante. Por eso dice, las proposiciones están estrictamente contrastadas. Tienen poder explicativo y predictivo. Miren, la teoría del Big Bang. Acá. Se trata explicando cómo se originó el universo. La teoría de la evolución. Miren, lo que nosotros hacemos, la evolución del hombre. La teoría de la relatividad. La teoría tectónica de placas. En la cual, jóvenes, el continente, tal como lo conocemos ahora, no siempre ha tenido esa forma.
la teoría atómica. Ya, ahí está. Un momentito, esperen un momentito. Ya, ¿está? Ahí está un esquema. Ya, las claves. Ya. Y muchachos, ahora, algunas preguntas que tengan sobre temas anteriores para su examen. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Qué punto de la semana uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, algo que no, que necesita aclarar? Mañana, como mañana es su examen. ¿Tienen nada? ¿Algo? A ver, veamos. A ver, acá creo que es. Miren, a ver, de manera así rápida. En el ámbito de la nociología, con respecto a la posibilidad de conocimiento, acá lo que tienen que saber es que el dogmático dice que sí se puede conocer y el dogmático plantea confianza en sus facultades cognitivas. ¿Ya? En su razón y en sus sentidos, con todo eso se puede conocer la realidad, el mundo. Recuerden que su contrario era el escéptico. El escéptico decía
imposible de tener un conocimiento absoluto y seguro. Hay desconfianza en las facultades. ¿Por qué hay desconfianza? Porque los escépticos decían que, por ejemplo, todo está cambiando. Si todo está cambiando el conocimiento de algo, si yo conozco algo hoy día, ese conocimiento no quiere decir que se va a mantener, porque ese objeto va a cambiar y mi conocimiento también tiene que cambiar. Entonces, por eso decir los conocimientos, los sentidos y la razón, no, no hay esa confianza. ¿Ya? Entonces, por eso un escéptico es el que duda. Y luego habíamos visto a Kant con su criticismo, Kant lo que plantea es que el sujeto solamente conoce fenómenos, objetos. Estos objetos están en la realidad. Lo conoce tal como se le aparece. Lo conoce con sus sentidos y razón. O sea, cómo se presentan nuestros sentidos. ¿Ya? Eso es lo único que conoce, por eso se llama fenómenos. Pero el sujeto no conoce el nómeno, la cosa en sí. Eso no lo conoce. O sea, tal y como efectivamente es. Eso es imposible. Y el nómeno, acá cuando habla de nómeno, no se refiere a un objeto. ¿Ya? Porque los objetos están en la realidad. Y el nómeno no es un objeto, porque si fuera un objeto, lo conoces con los sentidos y razón. ¿Ya? El nómeno más bien es una intuición intelectual. Intelectual. ¿Bien? Intuición intelectual. Por eso, Kant decía, la cosa en sí, puedes pensar la cosa en sí. Podemos pensar muchas cosas, pero conocer la cosa en sí, no. Para conocerla tenemos que observarla. ¿Ya? Por eso dice, solo conocemos a priori las cosas, lo que nosotros mismos ponemos en ella. Y por eso solo conocemos fenómenos. ¿Ya? El otro es sobre el origen del conocimiento. Bueno, este es acá, ¿de dónde procede? Eh, las ideas nacen con el sujeto, innatismo. Por eso el fundamento del conocimiento está en la razón. Las ideas no proceden de los sentidos, porque los sentidos generan error y confusión. Esos conocimientos, estas ideas que están en los sujetos son universales, son las mismas para todos los hombres, y por eso acá dice, el conocimiento se construye. O sea, lo que nosotros, esos conocimientos que nosotros tenemos, dice, se construye de las ideas que nacen con nosotros. Entonces, eso es lo que decía el racionalismo. Luego, tenemos el empirismo se opone al innatismo, dice, la mente nace como un hoja en blanco, no hay nada, no hay ideas universales, esas ideas vienen de la relación del contacto con la experiencia y la experiencia llena de ideas. Por eso la fuente del conocimiento de la es experiencia. El criticismo va a decir que el origen del conocimiento es la sensibilidad y el entendimiento. Cuando observamos un objeto en la realidad tenemos sensibilidad. Esa sensibilidad nos genera intuición sensible en el entendimiento. Aparece acá en el entendimiento. Miren. ¿Ya? Y el entendimiento los organiza.
y el entendimiento es lo que genera los conceptos. Por eso, los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad. Y es ella, la sensibilidad, la que nos suministra intuiciones. Y por medio del entendimiento, dice, los objetos son pensados y de ahí proceden los conceptos. Ya, entonces conocimiento de los dos. Con respecto ahora a las teorías de la verdad, dice, una teoría de la verdad, jóvenes, acá, cuando se habla de la verdad, no se está hablando de que si la realidad es verdadera o falsa, no. Lo que se está hablando es si los enunciados, si lo que decimos, pensamos o creemos es verdadero. Eso es. Lo que se dice, se piensa o se cree, se expresa mediante una proposición y enunciado. ¿Ya? Por eso acá, la verdad como correspondencia, dice, lo que tú dices, el sol es una estrella, ¿va a ser verdadero? Si se corresponde con la realidad. El sol es una estrella, ¿verdad? El otro es la verdad como evidencia. Dice acá, una proposición es verdadera si es evidente, si se presenta con tanta claridad a la conciencia que no se puede dudar. Por ejemplo, miren, por dos puntos cualquiera solo puede pasar una recta. ¿Se presenta con tanta claridad a la conciencia? ¿Se puede dudar? No se puede dudar. Ya. Y distinción. No se confunde con otras ideas. ¿Podemos confundirlas con otras ideas? No. Estoy leyendo, ¿se presenta con tanta claridad? Claro, estoy leyendo. O acá, todos los ángulos rectos son iguales entre sí, con tanta claridad y distinción. Ya. ¿Se puede confundir con otras ideas? No. Ya. Verdad como evidencia. Entonces, esta verdad en Descartes no es necesaria cotejarla con la realidad. En la correspondencia, acá, en la correspondencia, sí, eso con la realidad. En cambio, en la verdad como evidencia es el enunciado, no tengo por qué yo cotejarlo con la realidad, solamente con mi razón. Nada más. Se presentó con claridad y distinción a mi mente, sí. Ya. ¿Voy a compararlo? No, está por demás. Ahí está la verdad como evidencia. El otro es la verdad como utilidad. Dice, un enunciado es verdadero si es útil y eficaz. Miren, útil y eficaz para resolver problemas o satisfacer necesidades. O sea, acá Jane decía, ¿te resuelve el problema? Sí. ¿Esa proposición eh, satisface tu necesidad? Sí. Entonces es verdadera. ¿Por qué? Porque la verdad como utilidad lo que toma en cuenta son las consecuencias prácticas. ¿Cuál te genera mayor beneficio? Por eso dice, una proposición es verdadera si resulta útil o funciona en la práctica. ¿Resulta útil? ¿Resuelve tu problema? Sí, verdadero. ¿Satisfació tu necesidad? Verdadero. Por eso acá, la democracia, la dictadura. ¿Quién de ellos resuelve tus problemas? Para algunos la democracia, para los otros la dictadura. ¿Cuál de ellos satisface tus necesidades? La democracia o la dictadura para algunos. Ya, entonces, ya. Ahora, acá se toma cuál de ellos tiene mayores consecuencias. Las consecuencias, cuál de ellas genera más beneficio a la sociedad.
Y acá es, ¿quién te da más libertad? La democracia. ¿Ya? ¿Quién genera más orden? La dictadura. Entonces, en función de eso, las consecuencias prácticas. ¿Qué otro tema? A ver, un momentito, vamos a ver acá. Estamos semana. A ver, veamos semana. A ver, semana 7. A ver. Semana 7 teoría de la argumentación, muchachos. En la teoría de la argumentación, recuerden, es a la hora de argumentar, utiliza el razonamiento lógico, pero también el debate y la persuasión. Y en la argumentación, importante el lenguaje, porque con el lenguaje tú debates, persuades. Perelman habla acerca de la retórica, y la retórica es utilizar el lenguaje, que sepas convencer. Toulmin habla acerca de reglas, en la cual la disertación o el debate. Tipo de argumentos, inductivo, deductivo. Un argumento inductivo, muchachos, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. La serpiente es un reptil y no tiene pelos, es verdadera. El caimán es un reptil y no tiene pelos, es verdadera. Ahora, en la conclusión, esa verdad que estaba en las premisas, en la conclusión no se transfiere. Yo no puedo decir que todos los reptiles no tienen pelo. Entonces acá tengo que decir acá. Probablemente, probablemente, ningún reptil tiene pelos. Ahora sí. En cambio, en una deducción sí. La verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. Acá. Ese carácter de necesidad. Todos los orientales tienen ojos rasgados. Lin es nativo de Oriente, entonces Lin tiene los ojos rasgados. Ya. El otro era un entimema. Recuerden, un entimema es cuando, muchachos, el enunciado no está. Por ejemplo, los ancianos suelen ser desconfiados. José es desconfiado. Si se presenta de esa manera, muchachos, entonces es un entimema. Y entimema es un razonamiento inválido. Para que sea válido es que tiene que aparecer la otra premisa. Los ancianos suelen ser desconfiados. José es anciano, entonces ahora sí yo puedo decir que José es desconfiado. Y acá, enfoque de razonamiento. Miren, en estos enfoques de razonamiento, jóvenes, el enfoque formal solamente ve la estructura. No se puede analizar las proposiciones, las premisas, no, la estructura. Si se sigue la estructura es válido. En cambio, en un razonamiento material es el contenido. ¿Qué cosa es lo que dicen las proposiciones? Y en un razonamiento pragmático,
lo que se toma en cuenta es cómo tratar de persuadir al otro. O sea, utiliza un razonamiento en el cual le tratas persuadiendo, convenciendo al otro, que es muy distinto a razonamiento material, es que en las proposiciones, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es lo que dice las proposiciones? Ya, ahí está. Ya, entonces, ya. Acá está. Bueno, muchachos, ya estamos en la hora y les deseo una feliz Navidad. Bueno, ahora nosotros nos vamos a ver si no me equivoco, es el 26. Ya, el 26 nos vamos a ver. Así que muchachos, pasen una feliz Navidad con su familia y nos vemos la próxima semana. Chao muchachos.